cambiando de tema, metámonos al tema político. Recientemente el presidente de la Federación Nacional de Municipios, el señor Guillermo Toro, le propuso al país, desde ese escenario que tiene, le propone al país nada menos y nada más ampliar el periodo presidencial de Iván Duque. Eso ha generado todo tipo de reacciones. Leí unos trinos del senador Roy Barreras, quien decía que esto era un golpe de Estado disfrazado. En esa misma línea también se ha pronunciado Gustavo Petro. ¿De qué se trata la prolongación de esto en medio de una pandemia? ¿Será que es ampliar la crisis? También hay quienes opinan que el hecho de haber demorado tanto tiempo las vacunas y que estén llegando tan pocas dosis de vacunas tiene que ver con un gobierno que va a llevar al límite a los colombianos para que estos le imploren vacunas y al final del día lo vean, el pueblo colombiano vea esto como un gran agradecimiento cuando debe ser un deber el de el gobierno colombiano hacer cumplir la Constitución del 91 que dice que Colombia es un Estado social de derecho, es decir, que deben garantizarle la vida a los colombianos. Por lo tanto, no hay nada que agradecerle al gobierno, esa es su función, esa es su tarea, ese es su deber, que ya le quedó grande. Por eso queda traída de los cabellos la propuesta del señor Guillermo Toro, de la presidenta de la Federación de Municipios, de ampliarle el periodo presidencial en este momento de Iván Duque. ¿Será que tienen miedo, temor de que ya viene con mucha fuerza el pacto histórico que va a unir a los sectores alternativos y progresistas de Colombia y que va a revocar el mal gobierno de Iván Duque? De eso se trata. Por eso estamos en este momento de la tarde en comunicación con nuestro amigo de siempre, el Tercer Canal, congresista, representante a la Cámara por Bogotá del Polo Democrático, Germán Navastalero. Germán, muy buenas tardes y bueno, su opinión sobre la propuesta de este presidente de la Federación Nacional de Municipios, el doctor Toro. Este es un país de descocados. El señor Gilberto Toro, yo lo he conocido como un dinosaurio o lagarto grande en la Federación de Municipios. Nunca ha podido saberse elegir, pero hace mucho tiempo y es tan vivo que, si ustedes recuerdan, en una época intentó echarle mano a las multas que se pagaban por infracciones de tránsito en Bogotá, alegando el derecho de la Federación de Municipios a captar esos dineros. Es un vivo que es manejado por politiqueros. Y ayer salió con el chiste de que hay que prolongarle el mandato al mejor presidente de la historia del país, nada menos que al señor Duque. Sí, por respeto con los colombianos, el señor Gilberto Toro debería de cerrar la boca. Es cierto que vive de ordeñar los municipios, pero no es cierto que los colombianos quieran 2 años más de lo mismo. Yo veía el caso que comentaban desde Leticia Ritica de que no tienen transporte, y yo veía que la Pantera Rosa, que el fiscal colombiano anda en un super jet que es de propiedad de los colombianos, pero lo usa el fiscal para irse a pastear a Guayaquil o a Quito, no sé qué diablo hacía. Ese mismo avión podía estar sirviéndoles a la gente de Leticia, porque se ve que no tiene gran cosa que hacer ese avión, porque sirve para que el señor fiscal se salga de las fronteras nacionales a meter las narices en los problemas del Ecuador, porque no ha de servir para ayudarle a esas personas que, como nos contaba Kenneth, necesitan regresar a Bogotá por X o Y razón. Pero no, Leticia, que se friegue. Ellos están muy preocupados metiendo las narices en el Ecuador. Cuando veo las manifestaciones que hace Holman y de lo que dice la gente allá, recuerdo que cuando Panamá se perdió, el presidente conservador de ese entonces estaba escribiendo versos. El señor Marroquín estaba escribiendo La Perrilla y los colombianos estaban separándose en Panamá y los tuvo sin cuidado. Y hay que recordar una cosa, los gringos no se tomaron Panamá. Colombia, el gobierno conservador de Marroquín llamó a los norteamericanos
para que le ayudaran a poner paz en Venezuela. Lean la historia, no traigan cuento. Si Colombia es la que termina entregando a Panamá, no los gringos tomándosela. ¿Será que quieren repetir la historia mandando aviones al Ecuador mientras no tienen cómo mover la carga desde Leticia? No. Mire, a mí ese señor me produce risa y náuseas. Se lo digo aquí a usted, estimado amigo. Doctor Germán Navas, ¿qué hay detrás de la propuesta de este señor que a usted le produce náuseas y risas en este momento de mayor desprestigio de este gobierno de Iván Duque, indolente, por donde se le vea, en fin, ¿qué hay detrás de esto? Mire, este payasito no actúa solo. Este es marioneta de alguien. Sería bueno mirar quién está detrás tirando la pitica para saber si a la gente le llama la atención o no le llama la atención. Yo recuerdo cuando se propuso una prórroga de mandato hace unos años, el actual presidente de la República dijo que eso no se podía, que eso era dictatorial, que eso era el comienzo de una dictadura. Le repetimos con sus palabras, si eso se hiciera, era el comienzo de una dictadura. Obviamente, si miramos la clase de parlamentarios que tenemos en Colombia, los mismos que se atrevieron a violar la Constitución para reelegir a Uribe, ellos serían capaces de darle el sí al señor Gilberto Toro, aumentarse ellos su periodo y darle 2 años más de paseo al señor Duque. Miren, el país menos serio, lamentablemente, en materia jurídica es Colombia. Aquí cambian las cosas, hacen toda clase de barbaridades y no pasa absolutamente nada. Aquí nada se ve, nada se nota. Sí, a mí me produce náusea ese personaje. Y estoy seguro que a él alguien lo está mandando. Alguien le está diciendo, proponga esto, a ver cuál es la reacción. Si ustedes recuerdan, cuando se propuso la reelección y cambiaron un articulito, en un principio lo dijeron entre chiste y chanza, así, con comentarios como el de ahora. Yo recordaba que estaba en la comisión primera y yo decía, imposible que vayan a hacer eso. Y nadie creía que lo iban a hacer. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Y consiguieron cambiar. Compraron a Gidi y a Teolindo y lo hicieron. Y cambiaron. ¿Ustedes saben cuántos Gidi y Teolindos aparecerán en el Congreso para hacerle el juego al señor Duque con tal de que los dejen 2 años más a ellos ahí? De que le sigan dando contraticos. De que los sigan paseando en avioncitos pagados por el impuesto de los colombianos. Eso es lo que están esperando. Eso es lo que quieren. Ya les dio miedo. Les dio miedo que nosotros de la oposición estamos buscando hacer una lista única. Les dio miedo, le tienen pánico a Gustavo Petro, esa es la verdad, es pánico. Susto les produce Gustavo Petro, porque no lo combaten con ideas, salgan, pero no, usan la maquinaria estatal y el poder del Estado para atacar a alguien que ha demostrado que tiene quien lo siga en Colombia. Eh, bueno, comparto plenamente lo que estás diciendo, Germán. ¿Hay alguien detrás? ¿Quiénes están detrás de esta propuesta? Bueno, no voy a utilizar calificativos, pero una propuesta que no está evidentemente conectada con el país. Está conectada sí con un grupúsculo, digo yo, de gente que quiere mantener a Iván Duque en el gobierno, mientras que hay un gran país que ya está diciendo queremos que se vaya ya. Y por eso surge con fuerza la propuesta del pacto histórico que invita a hacer un gran acuerdo primero con la calle, con las bases, con la gente en la calle, en el barrio, como digo yo, y donde han llegado los sectores alternativos y donde se espera que lleguen más sectores alternativos. Yo aprovecho que lo estoy entrevistando en este momento, doctor Germán, para tener su reacción sobre este pacto histórico. Yo asistí a esa reunión, asistí al acuerdo y lo apoyaré. Estoy con ese pacto. Estoy con el acuerdo de voluntad de los demócratas. Nosotros tenemos que hacer una lista única para tomarnos ese Senado de los de la oposición y poner en cintura a esos dictatoriales seguidores del señor presidente de la República y sus grupos. Ellos quieren
hacer lo que están haciendo. En este momento tienen todo. Tienen Contraloría, tienen Procuraduría, tienen el Banco de la República de refilón. Se pudieron meter, no del todo, pero de refilón. Pero todos los poderes se concentraron en uno. No tiene oposición este gobierno en el Congreso. Los congresistas, y ustedes lo han visto, son simplemente mandaderos del Ejecutivo. ¿Recuerdan ese debate tan ridículo que se le hizo a Carrasquilla, donde terminan casi aplaudiéndolo? ¿Recuerdan cuando 14 colombianos habían perdido la vida por balas asesinas del sector oficial y la gente terminó en el Congreso aplaudiendo a Holmes, que estaba faltando a la verdad en ese momento? Le estaban diciendo que pidiera excusas y él decía y sostenía que ya las había pedido, y la corte a esa hora estaba diciendo no señor, le mintió al país, al Congreso, y lo aplauden. Con un Congreso de esos, ¿qué podemos esperar? Por eso es necesario que ese pacto histórico lo saquemos adelante, que haya una unión de fuerzas que busquen un cambio del país en beneficio del país y no un cambio del país en beneficio de una casta dominante. Así es, Germán. ¿Cómo estás viendo que puede ser la configuración de esas listas o esa gran lista de convergencia que debe albergar nombres de mujeres y hombres líderes? Yo digo, me inclino que especialmente del territorio. ¿Cómo se configura una lista de estas? ¿Cómo es el llamado para configurarla? Bueno, por lo que yo le he escuchado a Alexander López y a Gustavo Petro, esas listas y a los que están se van a conformar de acuerdo a la voluntad de los que quieran participar, con instrucciones previas y todo, pero sin darse codazos. Si usted consigue una lista única para Senado, usted comienza a cambiar las cosas. Pero a ellos no les interesa eso. Ellos quieren que la oposición se atomice. Por eso sacan por un lado y por otro. Intentan que nos dividamos. Y yo vuelvo e insisto en lo que he dicho. Llegada la consulta que habrá de hacerse para escoger candidato a la presidencia de la República, Germán Navas Talero votará por el candidato de izquierda que tenga la mayoría. Sin instrucciones, sin vetos, no voy a vetar a nadie. No voy a ser tan irrespetuoso como lo fueron ciertos señores y ciertas señoras contra Gustavo Petro, que decían que hacían coaliciones, pero sin Gustavo Petro no. Yo voy a acompañar al candidato que tenga la mayoría de votos en la consulta que habrá de hacerse. Eso sí, lo haré. No estoy aspirando ni tengo intereses de que se me elija para nada. Quiero que este país cambie. Pero mientras vengan personas como Gilberto Toro a proponernos que perpetuemos al señor Iván Duque, no hay nada que hacer. Lo que deberíamos hacer es preguntarle a la gente en las calles, con tu micrófono en mano, qué opinan de la propuesta de que por 2 años más tengamos al señor Iván Duque. Un señor Iván Duque que nos prometió que para esta época había comprado 50 millones de vacunas, y esas vacunas se parecen al proceso de Kafka. Todos sabían que el proceso existía, pero nadie lo encontraba. Nosotros sabemos que la vacuna existe, pero en Colombia no se ha visto ni una. Yo no he visto a nadie vacunado. Es Kafka. Eso están jugando. Y ese oso tan ridículo que hicieron en el día de ayer da vergüenza. Da vergüenza. Eso ni en el villorrio más miserable del país se hace un show de esos para recibir una caja de inyecciones. Eso es el país que le gusta manejar a Duque, pero lamentablemente ese fue el mismo país que cuando le dijeron que a qué quería, si pasó guerra, dijo que quería guerra. Hay que cambiar la mentalidad de los colombianos, hay que cambiar la mentalidad de los electores, porque los únicos responsables de lo que tienen allá en el poder son los colombianos que votaron por él. Categórico, como siempre, en este momento de la tarde, el representante a la Cámara, Germán Navas Talero. Vale la pena recordarles, estamos en este momento en la emisión del tercer canal y hay noticia en desarrollo, noticia política desde los territorios, desde las provincias del país,
que vamos a dar a conocer en algunos minutos. Por eso pasen la voz, conéctense, difundan, aporten al tercer canal, que es bien importante. Hay una noticia política en desarrollo en ese momento que viene de una de las regiones del sur del país. Quiero preguntarle a Germán Navas Talero en este momento. Paralelamente se hacía la presentación formal del pacto histórico. Margarita Rosa de Francisco leía las pautas, principios de ese pacto histórico que propende por la transformación nacional de Colombia. A mí me gusta decir por la transformación popular de Colombia, que viene desde abajo, desde el sentir más puro de los sectores populares que ya no aguantan más y que quieren transformar la realidad de Colombia. Paralelamente, los autodenominados centro, no sé, que yo no sé muy bien cómo definirlo, producían una foto y allí habían unos personajes. ¿Cómo está viendo usted, Germán Navas Talero, ese centro y si en realidad existe un centro político hoy en Colombia con esta matazón que se ha vuelto Colombia? Nos piden que haya un centro, que haya un equilibrio en medio de esta matazón, en medio de esta falta de grandeza para haber adquirido las vacunas que van a salvar vidas de colombianos y que a la falta de ellas también nos llevan a una matazón cuando no hay una renta básica mínima para decirle a la gente quédese en la casa y aquí tiene para comer, sino que por el contrario, al no existir la renta básica, expulsan a la gente a tomar esos vectores rojos en Bogotá que se llaman Transmilenio, que no son sino vectores de transmisión de contagio de COVID, pero claro, para los sectores populares de Bogotá. Una matazón cuando asesinan a 220 firmantes del acuerdo de paz, una matazón de país cuando asesinan a líderes ambientalistas, líderes sociales, líderes de oposición, ¿no es cierto? Y entonces en medio de esa matazón nos piden que asumamos un centro político. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Que en medio de esta matazón, insisto, me gusta, no es que me guste, sino es que no encuentro otra palabra precisa para lo que está sucediendo en Colombia, una matazón. Y en medio de esa matazón que hay un centro político. Trate usted de explicarle a los colombianos qué es eso, si eso es verdad o si es puro humo, por el contrario. Holman, es una burla, porque el centro ya lo tienen el centro democrático, lo conocen todos los colombianos, ¿o no? El presidente de la República fue elegido por el Centro Democrático y los que siguen al Centro Democrático. Eso es lo que quieren hacer ellos, un centro democrático con una democracia para ellos, como se les dé la gana a ellos. La concepción de la democracia no es igual para todos en Colombia. El Centro Democrático tiene su propia concepción de la democracia, que es nombrar entre parientes, amigos y todo, repartirse el presupuesto, acabar con las calidades y buscar las cualidades de los amigos. Miren la cosa tan vergonzosa de los nombramientos que se hacen. ¿Quiénes llegan a los ministerios? Un señor que porque nació en el hospital militar es el ministro de Defensa. Por favor. Yo estaba diciendo en una columna que escribí que como yo soy Aries, el nombre de comandante de bomberos, porque Aries es el signo de fuego. Sí, cada vez que este señor presidente de la República habla, uno soporta todas las bromas que le ven en el mundo entero. Es que ustedes no sé lo que le dicen a uno los amigos desde el exterior cada vez que el señor abre la boca. Por favor, es un irrespeto para con la inteligencia de los colombianos proponerles 2 años más de lo mismo. Ahora, ¿qué es el centro? Desde el punto de vista político, el centro es el statu quo, porque desde la Revolución Francesa los movimientos políticos se han dividido entre izquierda y derecha. De la Revolución Francesa decía que quienes se situaron al lado izquierdo eran los que atacaban el poder omnímodo del rey, que querían que la tierra se repartiera entre los pobres, etc. Y los de la derecha eran los que sostenían que el poder del rey era un poder que venía de Dios y en consecuencia había que respetar. Y por eso
mete la religión en el gobierno, mientras que la izquierda la saca. Esas más o menos, así en pocas palabras, son fundamentalmente las cosas que separan a un principio de otro principio. En esa línea aparece un centro. ¿Qué es el centro? Yo recuerdo que a la primera persona que le escuché y lo repetí en este programa, le escuché hablar del centro, fue al señor Lucho Garzón, cuando había sido elegido por el Polo Democrático, alcalde de Bogotá, siendo el Polo un partido de izquierda. Y este señor, con la demagogia que le caracteriza, dijo que él era de centro izquierda. Y yo me morí de la risa. Lo que pasa es que le daba pena decir que era de izquierda, le daba pena decir que venía de la JUCO y de los movimientos sindicales, y comenzó a cargarse a la derecha, y por eso ahora lo vemos sacándole la mica al centro democrático. Eso es el centro, una cosa que está en la mitad y que quiere quedarse quieta. Y entonces, si les gusta el centro, digan que todo debe quedar como está, y ahí se queda. Las manecillas del reloj giran alrededor de un pin, que es el centro. Siempre dan la misma vuelta, la misma circunferencia, y están en el centro. Yo quiero que si haya un cambio hacia la izquierda, para que las cosas cambien en Colombia. Pero desde que yo nací, están los mismos con las mismas familias, y los medios de comunicación siguen siendo de los mismos dueños. Gracias, Germán. Vale la pena recordar. Estamos originando desde la ciudad de Valledupar. Concretamente, queremos darle los agradecimientos a Casa Rosalía, Hotel Boutique, quien en este momento nos presta las instalaciones y que aprovechamos lógicamente para recomendar a quienes visiten Valledupar buscar Casa Rosalía para hospedarse. Recuerden que en minutos vamos a dar una noticia política que viene de la región, pero que representa lo que está sucediendo en este momento en un movimiento político, precisamente que se antepone, antagonista, mejor, del pacto histórico. Ya en minutos, por eso les estoy pidiendo el favor de que en este momento compartan la transmisión, hagan sus aportes, suscríbanse al tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Germán, volviendo al tema del centro, me entrevistaban hace pocos días y yo les decía que el mejor ejemplo del centro era Claudia López, una persona que engañó a Bogotá, engañó supuestamente con una postura progresista. Obviamente yo le advertí a Bogotá que la señora Claudia López, mientras se casara con el metro elevado, pues no podía ser progresista, porque detrás de esto estaba simplemente hacer 3 troncales de Transmilenio, y eso va en contravía a los avances de ciudades sostenibles, ambientalmente sostenibles, y eso no tiene nada que ver con el progresismo. Pero ella se vistió supuestamente como andaba en tenis, y entonces decía que era progresista, pero hoy gobierna como una neoliberal salvaje. La expulsión de Altos de la Estancia, el no convertirse, sí, verdaderamente en la primera comandante de policía y dejar que la policía haya asesinado esas personas en Bogotá. En fin, viola el acuerdo ambiental. Todo lo que prometió lo está violando, porque continúa con el proyecto de ciudad neoliberal salvaje de Enrique Peñalosa, que a su vez es la suma de muchos intereses, de Camacol, de intereses que no tienen nada que ver con la vida y con el bienestar de los bogotanos. Entonces, la pregunta es, ¿ese centro no es al final del día vestirse, decir que son progresistas supuestamente, pero gobernar con las políticas neoliberales más salvajes? Esa señora no es progresista. Creo que usted la vio antier haciendo marchas con un señor González, secretario de Salud, hablando de las maravillas de la vacuna. Y no tenían una sola vacuna. Eso me pareció ridículo. Es el peor oso que ha podido hacer esta señora alcaldesa.
con el señor González, anunciando cómo será que aplicarán unas vacunas inexistentes. Yo me pregunto, señora Claudia, ¿quién tiene las vacunas? ¿La tiene usted o las tiene Duque? Porque Duque hace un show ridículo ayer porque llegaron las vacunas. Y ella antier con el señor González. Entonces, o es que tienen cada uno sus propias vacunas. Si la señora Claudia tiene las vacunas, comienza a darlas, porque el pueblo se muere por falta de vacuna. Y si las tiene Duque, entonces que Duque se las entregue al pueblo. Eso es lo que estamos, pero es ridículo lo que ha hecho esta señora, la forma como engañó a los bogotanos con el cuento de que no habría más transmisión y nos inundó de transmisión por todo, aquí por la carrera séptima, nos quiere meter otro ejemplo de ella. Todo eso en sociedad, en amistad, en contubernio con Enrique Peñalosa. Yo siempre dije que ella era la mandadera de Enrique Peñalosa, que esta señora está simplemente cumpliendo el testamento que Peñalosa le dejó y ha hecho todo lo que él le mandó a decir, todo. Cuando yo me atreví a decir una vez en el Congreso, cuando el señor Peñalosa habló desde Washington, que había que recordar que los Nule llegaron a Bogotá siendo presidente, siendo alcalde Peñalosa, y me dijeron que no, y después se demostró, los Nule llegaron a Bogotá traídos por Peñalosa, y han seguido ahí metiendo, porque Peñalosa y López son exactamente lo mismo, con la diferencia de que Peñalosa no requiere megáfono para que lo escuchen en el segundo piso, por su estatura física, no mental. Y la señora anda con un megáfono para que la gente escuche sus gritos. Yo escucho los gritos de ella en el megáfono, lo que no escucho son sus ideas. Me duele lo que están haciendo con Bogotá. Yo soy bogotano de verdad, no soy importado, no nací en Nueva York ni en ningún pueblo circunvecino. Nací aquí donde nacieron mis padres. Por eso me duele lo que hicieron con Bogotá. Mi padre decía que Bogotá era linda cuando Peñalosa estaba chiquito. Esto que no alcanzó a conocer a Claudia López, o si no estaría repitiendo lo mismo. Bueno, muy bien, querido Germán Navas Talero, representante por Bogotá. Ya lo vieron, como siempre, su aguda crítica, en este caso, al proyecto de ciudad peñalosista que yo comparto junto con Germán, que lo hereda Claudia López, así lo denuncié, y estamos lamentablemente viviendo una Bogotá que va para el infierno, la ciudad de la furia, la llamé yo en su momento como concejal, pero todos los días es más la ciudad de la furia, no es la ciudad de la vida, lamentablemente, y termina siendo Bogotá la capital de los bogotanos, la capital que le da albergue y esperanza a la mayoría de los colombianos, termina siendo una ciudad para agenciar negocios y volver ricos a un pequeño grupo, a una pequeña élite, y volverlos ricos a costa del sufrimiento de millones de colombianos. Bueno, yo le quiero dar las gracias a Germán Navas en este momento de la tarde, desde aquí, desde Valledupar, desde Casa Rosalía en Valledupar. Darle las gracias por la participación, porque ya viene la noticia política en desarrollo que les he querido comentar. Germán, muchísimas gracias. ¿A qué hora es esta noche? ¿A qué hora es esta noche, Goldman? ¿A qué horas esta noche? No, ahorita vamos a dar a conocer una noticia, se la voy anunciando, la voy anunciando. Estoy en este momento en comunicación con el exalcalde de San José del Guaviare, Giovanni Gómez, quien ha sido uno de los líderes importantes del Partido Verde, quien va a anunciar aquí en el Tercer Canal, va a anunciar que renuncia al Tercer Canal e quiere ingresar al Pacto Histórico. ¿Por qué considero importante esta noticia, Germán? No renuncia al Tercer Canal. Porque es lo que está pasando en todo el país. Yo vengo... Renuncias al Partido Verde. Muchos lapsos. Bueno, Germán. No renuncia al Tercer Canal. Chao. No, renuncia al Partido Verde. Giovanni Gómez, exalcalde de San José del Guaviare, renuncia al Partido Verde. Hablamos, Germán. Chao. Bueno, me despido de Germán Navas Talero en este momento de la tarde, desde aquí, desde
Casa Rosalía aquí en Valledupar para entrar en contacto y en comunicación con San José del Guaviare en este momento, con el exalcalde, un líder prominente de esa región del país, fue alcalde de San José del Guaviare, lo conozco hace años, lo he visto siempre en una carrera fulgurante de esos nuevos liderazgos que me gusta descubrir en el país. Y hace unos días me llamó y me dijo: Holman, yo no me siento representado en el Partido Verde, yo creo que el momento es un pacto histórico y lo quiero anunciar. Por eso saludo en este momento a Giovanni. Giovanni, muy buenas tardes allá en esa hermosa ciudad, puerto sobre el río Guaviare, San José del Guaviare. Giovanni, adelante. Holman, un abrazo, cordial saludo para usted, para todo el equipo del tercer canal y desde luego para las personas que nos están acompañando en este momento. Bueno, Giovanni, cuéntanos cómo es la decisión que tomas políticamente y por qué. Muchas gracias, Holman. Bueno, quiero compartirles que efectivamente he presentado mi carta de renuncia como militante al partido Alianza Verde. Comuniqué a la Dirección Nacional del partido mi decisión. Hace mucho rato estaba considerando esta posibilidad. Yo quiero que ustedes sepan que estuve militando en el partido desde el año 2007, en el cual, siendo diputado del departamento del Guaviare por otros movimientos, había sido concejal antes de San José del Guaviare en 2 periodos. En 2007 estuve por el Partido Centro, Partido Verde Opción Centro, y en el 2011 como que fui candidato también a la alcaldía y pues como puedo compartirles que fui diputado y alcalde de San José del Guaviare, diputado del departamento por el Partido Verde, a quien de igual manera agradezco, pero ese espacio que me brindaron, y quiero compartirles que hacía mucho rato estaba observando la necesidad de generar digamos, una comunicación mucho más concreta hacia los ciudadanos frente a las realidades que estaba viviendo el país. Creo que es de tema de corte netamente ideológico y de la forma como se está haciendo la política y de lo que requiere hoy Colombia para poder superar los problemas estructurales que tiene este país y no caer de pronto en el juego en el que se ha caído Holman, que hace la derecha para meter miedo con el tema de la polarización política en Colombia. Entonces, básicamente es un tema 100% de ideología política, de profundización en los temas gruesos del país y de plantear de manera muy clara las necesidades de poder brindarle a los colombianos, a todas las ciudadanas y los ciudadanos de Colombia, una apuesta concreta que vaya encaminada hacia resolver esos problemas estructurales. Estoy hablando de problemas de fondo como la pobreza, las desigualdades, no solamente entre unos y otros, sino también entre las regiones, en los territorios que vive nuestro país, y superar la violencia que nos carcome a diario, la violencia que está llevándose un capital, un patrimonio muy importante de los colombianos, que es el patrimonio de los líderes, ese patrimonio humano relacionado con los liderazgos sociales, liderazgos de los líderes de derechos humanos, líderes ambientales, campesinas, campesinos y jóvenes indígenas y afros de nuestro país que a diario están siendo asesinados. Y creo que todo esto amerita una propuesta política, un proyecto político muy claro y contundente que permita, como digo, ganar las elecciones en el año 2022, pero con un proyecto político que, como digo, tenga una apuesta clara y concreta y se separe muy bien de todo este sistema político que ha habido hasta hoy Colombia y por el contrario proponga un proyecto de gobierno, pero también un proyecto de país en el cual quepamos todos. Muy bien, Giovanni. Entonces la pregunta que sigue y la pregunta pertinente es, Giovanni, ¿cuál es ese proyecto en donde usted se siente en este momento representado y cómo quiere llegar a ese proyecto? Bien, muchas gracias. Mira, por militancia, en el año 2018 acompañé en la primera vuelta al candidato del Partido Verde. Yo soy muy serio en eso, he sido muy serio siempre. El día en que no se
pasó a la segunda vuelta, ese mismo día tomé la decisión y con mi familia y algunos amigos tomamos la decisión de apoyar al candidato de la Colombia Humana, a Gustavo Petro. Y, y pues debo reconocer que desde hace muchos años, yo creo que todo el país le ha hecho seguimiento a Gustavo desde la Cámara de Representantes y como senador, como dirigente político y pues son muchísimas, muchísimas las coincidencias y en lo que coincidimos políticamente frente a lo que requiere Colombia. Creo que hoy estamos en un momento muy crucial en el cual estamos haciendo un ejercicio por defender lo vital. Imagínense ustedes, estamos haciendo una lucha en la que llaman polarización y es defender lo vital en una sociedad, que es la vida misma de los ciudadanos. Estamos hablando de la lucha por defender una democracia vital, una democracia real, no una democracia eh, ficticia como la que vive Colombia, desafortunadamente permeada por la corrupción, pero también por el narcotráfico, pero también permeada y puedo decir que ensangrentada, una democracia que está viendo como la dirigencia y ese patrimonio que les hablaba ahora está siendo exterminado. Eso no puede llamarse una democracia pura, una democracia. Nosotros necesitamos un sistema que nos brinde una democracia real y que pueda llegar a todos los territorios con tranquilidad, que garantice eso, la participación, que participe la posibilidad de ser escuchados y atendidos esas propuestas y planteamientos desde los territorios. Pero necesitamos entonces ese proyecto de país que nos une, es también buscando un modelo económico distinto al modelo extractivo y que nos tiene en un cuento sumergidos esperando que genere los empleos y genere la riqueza para la mayoría de los colombianos que no nos ha llegado. Y necesitamos un sistema de salud realmente que corresponda y que obedezca a los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos, de los colombianos. Y eso implica no tener más la ley 100, ese sistema, eso implica un sistema que responda concretamente desde lo público y que responda con oportunidad a las necesidades de todos los usuarios, de todas las personas. Entonces todo esto hace parte, yo vivo en el Guaviare, ahí atrás está la fotografía de la ciudad de San José del Guaviare, y vivimos en la Amazonía, por ejemplo. Y en la Amazonía, a pesar de la sentencia 4360, Holman, la Corte Suprema, que protege y le da derechos, le reconoce los derechos a la Amazonía y obliga al Estado colombiano a generar mecanismos de protección. Y hoy la Amazonía sigue siendo deforestada, sigue siendo acabada y son recursos vitales. Entonces estamos hablando de la necesidad de que este país tenga una política que responda a esas necesidades vitales que tiene el país. Estamos hablando y sumado incluso a la problemática de los campesinos, Guaviare, por ejemplo, geoestratégicamente estamos requiriendo de esas decisiones de gobierno y de Estado que respondan a los problemas que tiene la Amazonía con relación a la deforestación, al acaparamiento de tierras, pero también a toda la problemática de los campesinos que están siendo altamente afectados por la política antidroga equivocada de este país, que genera represión a los campesinos y no los escucha, no concerta con ellos salidas negociadas a la problemática que vive la población, por ejemplo, que aún tiene relación con la coca en el Guayabero, en el sector de Linírida y en muchos lugares del departamento del Guaviare. O sea que necesitamos una política que responda a todo esto y ni hablar del tema de la salud que les estaba hablando ahora y en términos económicos y en términos sociales, todas las dificultades porque atraviesan estos territorios. Entonces yo veo claramente que el país ha venido escuchando la propuesta de Gustavo Petro, de la Colombia Humana, y he visto cómo muchos colombianos cada día se suman a la idea de tener un país distinto, un país que respete la Constitución del año 91, que la materialice, que garantice todas las apuestas de la Constitución y por el contrario profundice precisamente lo que la Constitución ha buscado, que es el goce efectivo de los derechos de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, en términos de democracia, en términos de paz y en términos de justicia social también que tanto la necesitamos. Yo voy a producir el siguiente titular, usted me corregirá si es correcto o no. Giovanni Gómez, exalcalde de San José del Guaviare, ex militante del Partido Verde, anuncia su renuncia al Partido Verde para hacer parte del movimiento
pacto histórico por Colombia que va a acompañar a algún candidato, que puede ser Gustavo Petro u otro, a la presidencia de la República. ¿Es correcto eso, Giovanni? Es correcto, está bien, Holman. Sin embargo, yo pues quiero de pronto expresar que, digamos, estamos aferrando un sueño, estamos aferrando y abrazándonos a un sueño de tener un país totalmente diferente, Holman, y un país distinto, y sobre todo un país con la capacidad de escucharnos entre nosotros mismos, y un país que renuncia a la violencia. Yo creo que Colombia no aguanta más ese río de sangre. Y eso, todas esas razones me parece que la política no puede ir de lado de todas esas realidades. Y entonces, por eso tomé la decisión de alejarme del partido Verde y buscar otros caminos y otros espacios en los cuales podamos de manera mucho más concreta, mucho más cercana o cercana a lo que realmente requiere nuestro país y lo que requieren los colombianos, poder adelantar esas luchas y poder materializarlas a través del ejercicio político, porque esto no se logra de otra manera. Nosotros además creemos es en la lucha política, creemos es en la apuesta y las herramientas constitucionales, y creemos que a través de las instituciones, pero con un modelo diferente, se puede lograr resolver todos esos problemas que tiene de fondo nuestro país. De acuerdo con el titular, entonces, Holman. Gracias. Okay. Giovanni, ya para terminar, ¿tiene conocimiento usted o ese sentimiento que usted nos acaba de expresar de una manera tranquila y sincera, coherente con lo que usted es el sentimiento de las bases? ¿Sienten que hoy deben estar del lado de la transformación histórica de Colombia y que eso está del lado del pacto histórico, del lado de la Colombia humana, del lado de Gustavo Petro y de otros líderes? Y entonces siente que el desplazamiento va a ser masivo de las bases verdes hacia el pacto histórico. Yo creo profundamente que el tema aquí no es contra los verdes, y eso el partido lo debe tener claro. Antes, por el contrario, yo he escuchado a mucha gente que ve esto que estamos hablando. Creo que sí, Holman, va a suceder, y mucha gente del Partido Verde y otros sectores políticos van a llegar acá, y van a llegar por lo que estoy hablando, no porque tengamos cosas en términos en contra de esta colectividad política. No es el tema ni es el punto. El punto es que necesitamos es unir esfuerzos y no caer en el juego de la derecha de este país, porque que está radicalizada. Eso es importante tenerlo claro. El problema aquí no es una polarización, el problema aquí es el radicalismo en las políticas equivocadas que tiene este gobierno y que persiste en mantener en la profundización de todos esos temas que a diario se escuchan, pero que a veces no queremos o no se quiere discutir abiertamente. Y es el tema de la violación a los derechos humanos, es el tema de la corrupción, pero también el tema de la factura que nos están pasando a diario a través de las reformas tributarias, que se profundiza mucho más toda esa situación de quitarle a los que menos tienen y no darle la oportunidad, por ejemplo, de tener una tranquilidad en términos económicos. O sea, la reforma tributaria que está anunciando el gobierno es precisamente todo lo que todos los años nos han venido regalando. Universalización de la canasta familiar con el IVA, y más impuestos y más impuestos y menos oportunidades para los colombianos. Ese tipo de temas no puede uno hacerse loco y pensar que entonces discutir esto, decir esto es que está polarizando o es que me voy por otra línea. No, aquí estamos defendiendo causas y estamos defendiendo los derechos de todos los colombianos de una manera clara y precisa, y no podemos caer en ese tema del terror y el miedo a través del cuento de la polarización. Estamos defendiendo la paz, Holman, el acuerdo de paz. Estamos exigiendo la implementación del acuerdo, de lo pactado en el acuerdo, y la garantía para su implementación de manera oportuna. Ya tenemos 4 años de implementación y tenemos unas dificultades enormes y no se ven los resultados concretos. Todo esto nos hace el llamado a pensar de que mucha gente está mirando hacia este lado. Y lo otro que creo que también está apuntando de una manera muy clara a esta importante opción de poder que tiene Colombia hoy, es que
Estamos hablando de un colapso planetario con relación al tema de lo que llamamos cambio climático. Y entonces, los que tenemos la oportunidad de leer y entender lo que está pasando, sabemos que un sistema político y un modelo económico no puede seguir desconociendo esa realidad planetaria. Y a nuestro país la afronta y la golpea directamente. Entonces necesitamos un modelo, necesitamos un sistema político, una apuesta política, un proyecto político que responda claramente hacia resolver cómo logramos redireccionar y salvarnos de esta catástrofe. De eso se trata y yo creo que esto va a permitir que mucha gente siga este camino y llegue a este punto y ayudar a construir, porque vemos también la oportunidad de ser escuchados y de poder construir desde las regiones, desde los territorios, un discurso que nos una y una apuesta política y una agenda que nos permita trabajar día a día para lograr ese gran sueño que es tener una Colombia totalmente distinta. Muy bien, Giovanni Gómez, exalcalde de esa querida ciudad, como es de San José del Guaviare, a donde el Tercer Canal también quiere llegar, es llegar a Villavicencio, 4 horas por carretera hasta San José del Guaviare, y espero estar estrechándote de la mano muy pronto, Giovanni. Gracias por darnos la entrevista aquí al Tercer Canal, y ya lo escucharon ustedes, Giovanni Gómez, líder del Partido Verde, pero dice, en este momento hay que estar con el pacto histórico, hay que estar con la unidad, no podemos permitir que el fascismo avance en Colombia. No se trata de pelear con el Partido Verde, sino se trata de estar sintonizados, quizás hoy con la historia, y hoy la historia de Colombia política de transformación se inclina más hacia ese gran pacto histórico que se está configurando, liderado entre otros por Gustavo Petro, Alexander López y otros. Entonces, y anuncia que es posible, él ve que es posible que bases del Partido Verde empiecen a llenar, digamos, a ser parte de ese pacto histórico. Giovanni, un abrazo grande, gracias y un saludo por intermedio tuyo a San José del Guaviare. Muchas gracias, Holman, a todo el equipo del canal por esta oportunidad. Con mucho gusto, Holman, por acá lo estaremos esperando. Y qué chévere, ¿verdad?, poder tener unos espacios de diálogo aquí a nivel local. Yo creo que hay que aterrizar muchísimo el discurso nacional, traerlo al territorio y escuchar a las bases políticas, a las bases sociales, cívicas y populares de los territorios y construir desde el territorio todos estos temas claves que estamos hablando para resolver esos problemas de fondo. Un abrazo, ha sido un placer, muchas gracias. Así es, Giovanni, gracias. Y ojalá la próxima entrevista que hagamos sobre San José sea sobre la situación social, política, cultural de esa región del país que yo también quiero, que he conocido desde hace muchos años, San José del Guaviare. Bueno, estamos llegando al final, pero no quiero dejar de despedir la emisión de hoy para hablar de política. Mire, mientras estaba entrevistando a Giovanni Gómez, me escribieron internamente varios mensajes. Habrá que confirmarlo, digamos, pero parece que es la fuente es una fuente de alta fidelidad, como diría Arturo Abella hace muchos años, cuando la televisión era en blanco y negro. Decía, una fuente de alta fidelidad me ha informado, y yo puedo decir que una fuente de alta fidelidad en este momento se ha comunicado con el Tercer Canal para señalar que también la unidad democrática del doctor Avellaneda, que se retira también del Partido Verde, es muy fuerte la noticia, que está política también en los mentideros políticos sobre el retiro de la unidad democrática para hacer parte del pacto histórico. Yo lo venía diciendo hace semanas, lo venía palpando, lo venía sintiendo, encontrándome con varios líderes, inclusive del Partido Verde, que me están diciendo, mire, yo soy verde, pero yo estoy con Petro, yo vamos por el pacto histórico. Y como decía Giovanni Gómez, hay que escuchar a las bases. Entonces, cuando decimos que el pacto histórico primero es con la gente en la calle, es una forma de decir, es con las bases. Y las bases hoy están diciendo, producto del convencimiento
de que llegó el momento de la transformación histórica de Colombia, que no es momento de tibiezas, que no es momento de irse a ver ballenas, que es momento de pasar la cuenta a quienes en un momento importante dijeron, me voy a ver ballenas, esto no es conmigo. Están pasando precisamente esa cuenta de cobro, esas bases, que están viendo cómo el país va ante un despeñadero, es la política de la muerte, es la matazón, y le piden que no opinen, que ni sí ni no, que por levantar la voz por la vida, entonces se están polarizando. Y la gente, las bases políticas, están diciendo, no señores, no es así, no es así, no, nosotros queremos hacer parte del pacto histórico. Entonces, por eso, a los amigos que llegan en este momento de la transmisión, recordarles lo que hemos venido descubriendo. Hay que salir ya a la calle, hay que salir a convencer, hay que salir a hablar, y las bases van a presionar a las cúpulas, a algunas cúpulas políticas que todavía no se sintonizan con lo que está pasando en el país, que todavía son incrédulas o no quieren que recaiga el liderazgo en figuras como Gustavo Petro, aunque saben que tiene la razón, que tiene el programa de la transformación, que tiene el país en la cabeza de lejos como ningún otro político en este momento y en esta hora del país, por egos, por una milimetría política que no se compadece hoy con la matazón que está viviendo el país. Entonces dicen, no, que el centro, y se inventan el tema de la polarización. Eso es carreta, el país no está polarizado. Hay unas personas que quieren la muerte y otras personas que queremos la vida, y ahí no hay término medio. Entonces, para contarles, hay desplazamientos importantes de otros sectores del Partido Verde en sus bases hacia la Colombia humana, hacia el pacto histórico, y esto sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, con entusiasmo a las plazas, con entusiasmo a las calles, con entusiasmo a fortalecer ya ese pacto histórico que sin lugar a dudas será la noticia más importante de nuestras vidas, ver un gobierno popular de transformación nacional en Colombia. Bueno, cuando es la 1:47 de la tarde, casi 2 horas de transmisión, me despido. Soy Holman Morris, Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Un abrazo grande. Hay esperanza. Seguimos adelante.